Bueno, de Nuestra Señora naturalmente pasamos a nuestro Señor. Y el primer tema con nuestro Señor viene a causa de el neoarrianismo que representan los testigos de Jehová y que los decimos que ellos no son cristianos por ese punto en particular. Ellos no creen que nuestro Señor sea Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Bien, la postura de los testigos de Jehová básicamente coincide casi al 100% con Arrio, ¿no? Que viene a decir que Jesús es un ser creado, la primera creación de Dios, ¿no? Pero que no es Dios en sí, ¿no? Entonces, es tal la fuerza que tiene esta doctrina para los testigos de Jehová, que en su Biblia, que la tengo aquí, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, ¿vale? En su Biblia han tergiversado y manipulado cantidad de textos, ejemplo Juan 1.1, para evitar que se crea que Jesús es Dios. Evidentemente, esto pues es algo muy grave que han hecho los testigos de Jehová porque han manipulado la palabra de Dios y ellos no tienen autoridad para manipular la palabra de Dios. Pero, como siempre, no han manipulado todos los textos. Yo voy a dar dos textos bíblicos que se pueden encontrar en la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, porque es importante recordar que cuando uno debate con un testigo de Jehová, puede usar cualquier Biblia. Podríamos usar la Biblia de Navarra, por ejemplo, que es una Biblia católica, la Reina Valera, que es una Biblia protestante, pero yo recomiendo usar la Biblia que ellos usan, porque así no te van a decir, es que está mal traducida, es que vosotros los católicos habéis añadido cosas. No, no, no. Vamos a coger la Biblia de ellos, ¿no? Entonces, voy a citar dos textos de la Biblia de ellos, donde claramente vamos a ver cómo a Jesús se le llama Dios. Primer texto, Juan 20, 28 al 29. En contestación, Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, felices los que crean, los que no ven y sin embargo creen. Vale. Aquí no han podido cambiar este texto o se les ha olvidado, pero claramente Tomás lo que está diciendo es mi Señor y mi Dios a Jesús, porque está teniendo un diálogo con Jesús. Entonces, evidentemente, Tomás está reconociendo la divinidad de Cristo. Sí, que puede ser una expresión que está ahí gozoso y exaltado de alegría y por eso dice eso. Bien, pero es que esta expresión conlleva implícito una declaración de divinidad. Y o Santo Tomás está cayendo en idolatría porque está confundiendo a Jesús con Dios, o hay que reconocer que Cristo es Dios. No les queda más remedio a los testigos de Jehová que aceptar una de las dos ideas. O bien, Santo Tomás cayó en idolatría, o realmente Cristo es Dios. Segundo texto, 1 de Juan 5:20. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento del verdadero. Y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Punto. Este es el Dios verdadero y vida eterna. Evidentemente, el texto está bastante cambiado con respecto a otras Biblias, pero aún así, este es el Dios verdadero. La palabra este se está refiriendo al nombre anterior, es decir, Jesucristo. Entonces está reconociendo que Jesucristo es el Dios verdadero. Estos dos textos, claramente, de la traducción del Nuevo Mundo, demuestran que Jesucristo es Dios, evidentemente. Ahora bien,
¿Qué vienen a decirnos los testigos de Jehová? No, es que hay dos textos en la Biblia. Bueno, ellos suelen usar bastante más, ¿no? Pero yo creo que los dos principales, tú que has sido testigo de Jehová, luego puedes a lo mejor añadir algún otro si quieres, pero en principio yo creo que los dos fundamentales son Juan 14:28, el Padre es mayor que yo, y Colosenses 1:15, Cristo es el primogénito de toda criatura, ¿no? ¿Cómo podemos, a la luz de la revelación y a la luz de lo que enseña la Iglesia Católica, entender estos dos textos? Bueno, Juan 14:28, que dice, el Padre es mayor que yo, la explicación es muy sencilla. Jesús esto lo dice en razón a su naturaleza humana. Como hombre, es evidente que Jesús es inferior al Padre, que es Dios. Pero Jesús no deja de ser Dios, y como Dios es igual al Padre. Nosotros también decimos igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad, en el credo del pueblo de Dios. Recordamos que a Jesús lo querían matar no por ser un hombre, sino porque se hacía igual a Dios, pues realmente lo era. El texto de Colosenses 1:15, Cristo es el primogénito de toda criatura. Esto debe ser entendido conforme al versículo siguiente, el 16. Él es anterior a todas las cosas, pues todo fue creado por Él y todas subsisten en Él. Por lo tanto, primogénito viene a indicar una autoridad sobre todas las criaturas. No implica que sea creado o el primer ser creado, como afirman los testigos. Primogénito es una palabra que en las Escrituras denota autoridad. Cuando se dice primogénito de entre los muertos, Colosenses 1:18, no significa que haya sido el primero en morir, sino que fue el que tiene autoridad sobre la muerte, y por eso es el primero en resucitar, 1 Corintios 15:20. Es decir, que Cristo tiene todo el primado y tiene primado sobre la muerte y sobre todas las cosas creadas. Por eso le están llamando primogénito de toda criatura, porque tiene el primado sobre todo lo que existe. Muy bien, sí. Yo no fui testigo de Jehová, pero más o menos en mi adolescencia sí estudié con mucha vehemencia a los testigos de Jehová para tratar de hacerles apostolado. Y sí, ellos se meten por mil recovecos, pero aún en la traducción de ellos, no sé si ya habrá otra corrección, hay lugares donde no se percataron y dejaron traducciones que los contradice. Eso es interesante. Hay otra postura, don Jesús. Bueno, sí hay tres, pareciera que sí hay tres manifestaciones de Dios, o sea, como que sí hubiese una especie de Trinidad, pero, como dicen los pentecostales unicitarios, no es una Trinidad, no son tres personas y que cada una es Dios, sino que solo es una manifestación de Dios. Dios se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo, se manifiesta como Espíritu Santo, pero es solo una persona, no son tres personas y un solo Dios verdadero, es una persona, un solo Dios verdadero. ¿Qué podemos decir? Vale, esta herejía, que es ya muy antigua, es el sabelianismo, o también conocido como modalismo por los modos en los que se manifiesta Dios, ¿no? Básicamente, ellos lo que vienen a afirmar, esto, que son generalmente cristianos de corte pentecostal, niegan la Trinidad, afirman que existe un Dios que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son modos diversos de este Dios o diversas manifestaciones de Dios. De esta forma niegan que haya tres personas diferentes y no aceptan que Cristo y el Padre sean diferentes. Ellos afirman que es la misma persona, pero que se han manifestado con diferentes títulos o nombres. Bien, ¿qué podemos decir de esto? A ver, las manifestaciones de Dios, ¿vale? No son eternas. Dios se manifiesta como paloma cuando Jesús es bautizado, pero no es eternamente paloma. Dios se manifiesta como lenguas de fuego en Hechos 2 en Pentecostés, pero Dios no es eternamente fuego. Dios se manifestó en la zarza ardiendo, pero Dios no es fuego. Se manifestó como una nube, pero Dios no es una nube. Y se manifestó en carne, que lo dice 1 Timoteo 3:16, que es el texto fundamental que ellos usan. Dios se ha manifestado en carne, pero es que Jesús no ha sido eternamente hombre. Jesús es Dios y, llegado un momento, se encarna. Pero antes de encarnarse, Él seguía existiendo
como Dios, porque es eterno, ¿no? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Juan 17, versículo 5, vamos a ver claramente cómo Jesús ya existía desde el comienzo del mundo. Dice, ahora Padre, glorifícame tú a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo existiera. Es decir, antes de que ya todo fuera creado, ya existía Jesús y estaba junto al Padre y tenía gloria. Es decir, este texto está demostrando claramente que la manifestación en carne de Jesús no es eterna. Jesús no siempre, no eternamente fue hombre desde un determinado momento, ¿no? Esto es lo que ellos no entienden y lo que ellos confunden. ¿Cuáles son los dos textos fundamentales que ellos usan? Bueno, ellos usan tres argumentos. Primer argumento, Isaías 9:6. Según ellos, con esta cita, como se llama Jesús, Padre Eterno, Jesús es el Padre, ¿vale? ¿Cómo podemos contestar a esto? En la Biblia el nombre de uno denota la naturaleza de esta persona. Por ello la palabra padre denota o significa fuente, como en el caso de Abraham, fuente o padre de muchas naciones, o Satanás, fuente o padre de la mentira. También significa que te cuida con amor de padre, como en Génesis 45:8, José, que fue hecho padre del faraón, no porque lo fuera realmente, sino por sus cuidados y consejos. Dios es llamado muchas veces Padre en sentido de creador, Isaías 64:8 o Malaquías 2:10. Jesús, siendo autor de eterna salvación para los que le obedecen, Hebreos 5:9, se convierte también en Padre de la Iglesia. Dios es llamado Padre en sentido de cuidado y preocupación paternal, Jeremías 31:9. Jesús ama y se preocupa por su iglesia, Efesios 5:25. En ese sentido, también se puede llamar a Jesús como Padre de la Iglesia. También Padre eterno significa Padre de la eternidad, es decir, Padre de todo lo creado. Y recordemos que todas las cosas fueron creadas por Cristo, Juan 1:3 y Colosenses 1:16. Por tanto, es Padre eterno porque Él es el creador de todo. Otro texto que ellos usan es 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu. Ese Dios que se manifestó en carne es Cristo, Juan 1:14. La palabra se hizo carne y la palabra era Cristo, porque la palabra estaba junto a Dios, Juan 1:1. Esas manifestaciones de Dios no son eternas, como ya hemos dicho antes. Y luego otro argumento que ellos usan es el bautismo en nombre de Jesús. En esto hacen mucho hincapié, porque dicen que hay muchos textos en el libro de los Hechos donde se bautiza en el nombre de Jesús. Eso quiere decir que el único bautismo válido es en el nombre de Jesús y no en el nombre de la Trinidad. Citan, por ejemplo, los textos de Hechos donde se usa la fórmula bautizar en nombre del Señor, bautizar en nombre de Jesús. Vale. ¿Qué significa en nombre de alguien? Para entender esto es muy sencillo. Vayámonos, por ejemplo, a Hechos 3:6. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso significa que con la autoridad y poder de que Cristo les confiera a los apóstoles, ellos hicieron el milagro para que el cojo anduviera. Esto significa actuar en la autoridad de o en su nombre. No es una simple frase o fórmula bautismal. Podemos ver en este claro ejemplo que se refiere a la autoridad de Cristo cuando hablan del nombre de Jesús Nazareno. En esta misma dirección podemos también usar como ejemplo Hechos 4:7 o Hechos 4:10. Claramente vemos entonces que nombre es autoridad o poder. Luego, cuando en las Escrituras se habla de bautizar, el nombre de es simplemente bautizar con la autoridad que Cristo les dio. Recordemos que Él les manda bautizar a todas las gentes, Mateo 28, 18 al 20, que es en el único lugar de las Escrituras donde nos viene la fórmula correcta y trinitaria para bautizar. En el resto de casos es simplemente un mandato. Les voy a bautizar en el nombre del Señor, es decir, con la autoridad de Cristo, básicamente. Los unitarios niegan que esto se trate de una fórmula bautismal y por eso se agarran de estos textos. La expresión bautizar en el nombre de Jesús tiene en la Biblia el único fin de anunciar el nuevo bautismo inaugurado por Cristo, diferenciándolo del bautismo del
Juan el Bautista, ya que en tiempos de la primera iglesia aún había gente bautizada por Juan. Hechos 1, 5, 22, Hechos 10, 37, Hechos 18, 25. Por tanto, es lógico diferenciar entre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. Entonces, evidentemente, se trata de simplemente una indicación a que vamos a ser bautizados bajo la autoridad que Cristo dio a los apóstoles y para diferenciarlo del bautismo de Juan. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.